Supercrack Estrella presenta. Los maestros ascendidos, ángeles o demonios. Los maestros ascendidos dicen, los ángeles hacen lo mejor que pueden para llamar nuestra atención y comunicarse con nosotros. De esta manera ellos nos ayudan a sanar nuestras propias vidas. Curiosamente los demonios, los llamados ángeles caídos, hacen lo mismo, llamar nuestra atención y comunicarse con nosotros. Por esta razón el título de hoy es Ángeles o Demonios. ¿Quiénes son realmente los maestros ascendidos? Los ángeles dicen, no podemos escribir nuestros mensajes para ti en el cielo. Tienes que prestar atención y creer cuando veas algunos patrones formándose en tu vida, especialmente en respuesta a algunas preguntas u oraciones que hayas realizado. Cuando tú escuchas la misma canción repetidamente o ves la misma secuencia numérica, ¿quién crees que está detrás de todo esto? Tus ángeles, por supuesto. ¿Pero qué ángeles? A mí me suena más bien a ángeles caídos, demonios. Los ángeles dicen, tus ángeles normalmente te comunican sus mensajes mostrándote secuencias de números. Ellos hacen esto de dos maneras. Primero, ellos susurran sutilmente a tu oído para que mires justo a tiempo para anotar la hora en el reloj o un número telefónico en una cartelera. Los ángeles esperan que te des cuenta que estás viendo la misma secuencia numérica repetidamente. Por ejemplo, tú puedes estar viendo frecuentemente la secuencia 111, y parece que cada vez que miras al reloj la hora es 1, 11, 11, 11. A ver, ellos susurran sutilmente a tu oído. Os invito a ver mi video de explicación película La Bruja. ¿No era esto exactamente lo que decía yo que hacía Satanás, susurrar a la chica de la película? Los ángeles dicen, la segunda manera en que los ángeles te muestran secuencias numéricas es arreglándoselas físicamente para que, digamos, un automóvil que pasa frente a ti tenga el número de placa específico que tú deseas ver. Aquellos que están enterados de este fenómeno se vuelven adeptos a leer los significados de varios números de placa. De esta manera, los ángeles verdaderamente te darán mensajes detallados. A continuación se describe el significado de varias secuencias numéricas. Sin embargo, tus propios ángeles te dirán si tu situación tiene un significado diferente para ti. Pregúntale a tus ángeles, ¿qué intentan decirme? Y ellos alegremente te darán información adicional para ayudarte a decodificar sus significados numéricos. Los maestros ascendidos se encuentran cerca de ti, deseando que sepas que cuentas con su ayuda, amor y compañía. Llama a los maestros ascendidos frecuentemente, especialmente cuando veas patrones con el número 3 formándose a tu alrededor. Algunos de los maestros ascendidos más famosos incluyen a Jesús, Moisés, María, Kuan Yin y Yogananda. Aquí podemos leer que mete en el saco a Jesús y lo compara con Kuan Yin y Yogananda. Pero si la Biblia habla de un solo Dios y de su Hijo Jesús, a mí esto maestros ascendidos me suena cada vez más satánico. ¿Son ángeles o ángeles caídos? ¿Y qué más dicen? ¿Tus pensamientos no se encuentran balanceados en estos momentos? Estás muy enfocado hacia el mundo material. Esta secuencia numérica te indica que balancees tus pensamientos entre el cielo y la tierra. Como en el famoso Sermón de la Montaña, los ángeles te piden que te concentres en el espíritu y el servicio, y sepas que, como resultado de este nuevo enfoque, tus necesidades materiales y emocionales serán satisfechas automáticamente. Tus necesidades materiales. Ángeles que se convierten en genios como el de la lámpara mágica. ¿Sabéis qué son los genios? Demonios. El concepto de espíritu se utiliza de diversas maneras. En el ámbito de la religión, el espíritu es una entidad no corpórea, es decir, que no tiene cuerpo o manifestación corporal. Un ser espiritual puede ser un ángel, un fantasma, etc. La leyenda cuenta que en la vieja mansión de la colina habitan espíritus malignos. ¿Qué te ocurre? Pareciera que has visto un espíritu. Hay quienes dicen que pueden hablar con los espíritus. Algunas personas creen que los espíritus pueden poseer el cuerpo de las personas vivas. De esta manera, el espíritu pasa a tener una manifestación corpórea, al usurpar el cuerpo de un sujeto. El espíritu del hombre asesinado ha entrado en el cuerpo de un niño. La película muestra cómo un espíritu se apodera del cuerpo de un granjero. Asimismo, no hay que olvidar que muchas son las historias reales o leyendas que circulan en todo el mundo acerca de mansiones, edificios o lugares que se consideran mágicos porque en ellos se considera que viven espíritus. Saint Germain es un maestro ascendido, un ser inmortal que nació curiosamente en la tierra que dicen de vampiros en un castillo de las montañas de los Cárpatos, Rumanía. En fin, ¿y tú qué crees que son estos maestros ascendidos? ¿Ángeles o demonios?
Super Crack Estrella presenta. En este video contaré dos historias muy parecidas, las dos historias son del mismo lugar, y lo que quiero demostrar en este video es que este lugar es un punto en los viajes del tiempo. Los inexplicables casos de aparecidos. ¿Otra dimensión? La historia está jalonada de casos de personas que aparecen súbitamente. Parece que no vinieran de ninguna parte y llegan vistiendo ropas de otras latitudes o épocas. Otros hablan idiomas que nadie conoce. Don Pedro de Valdivia, conquistador español de Chile y fundador de Santiago, relata en una carta enviada a Carlos V un hecho bastante sorprendente. En la misiva, fechada el 15 de octubre de 1550, cuenta que los araucanos, el único pueblo precolombino que no pudo ser sojuzgado por los peninsulares, se aprestaban a cruzar el río Biobío para atacar a las tropas españolas, cuando un pequeño meteorito cayó entre ellos. Tanto ibéricos como mapuches quedaron muy sorprendidos con la caída del aerolito, el cual despedía un fulgor muy resplandeciente. Pero los dos ejércitos se sorprendieron todavía más, cuando una hermosa señora vestida de blanco salió del mismo y les dijo a los estupefactos indígenas: «Servid a los cristianos y no vayáis contra ellos, porque son muy valientes y os matarán a todos». La aparición de la señora, por supuesto, terminó siendo la antesala de una valiosa victoria española contra el pueblo mapuche, marcial e indomable, pero muy supersticioso. ¿Qué son los seres aparecidos? Los casos de aparecidos cruzan toda la Edad Media y llegan hasta el siglo XIX. En 1817, en la localidad inglesa de Almondsbury, apareció una joven de aspecto oriental, mojada y bastante desorientada, vestida con ropas extrañas y un turbante. Como su idioma era ininteligible, recurrió a los gestos para comunicarse, se designaba a sí misma como Carabú, y llegó a escribir un alfabeto y los números de una lengua desconocida. Durante meses los lugareños se devanaron los sesos para dilucidar quién era. Con el paso del tiempo, la desconocida terminó casándose con un inglés, tuvo varios hijos y falleció a los 70 años en el puerto de Bristol. En el intertanto había confesado que se llamaba Mary Wilcox y que toda su historia era falsa. Sin embargo, personas que estaban pendientes de su caso descubrieron posteriormente que nadie llamado con ese nombre figuraba en los registros parroquiales de Inglaterra. En 1950 ocurrió el caso más increíble de todos. Rudolph Fenz acabó sus días bajo las ruedas de un vehículo que acababa de atropellarlo, a metros de Times Square, en Nueva York. A primera vista, era un atropello común y corriente, pero las ropas del occiso llamaron mucho la atención, pues eran muy anticuadas, aunque no viejas. Zapatos con hebilla, levita negra, sombrero y pantalones estrechos. El fallecido, en suma, parecía sacado de una vieja fotografía del siglo XIX. Cuando la policía hizo un inventario de las pertenencias del occiso, un hombre joven, de unos 30 o más años, se encontraron varias tarjetas a su nombre, unos recibos por la mantención de un carruaje y unos caballos, unos billetes ya fuera de circulación y una carta dirigida a su nombre, fechada en 1876. Se intentó dar con su dirección o con su familia, pero todo fue inútil. Solo se consiguió ubicar a un tal Rudolph Fenz Jr., quien ya había fallecido, en una vieja guía telefónica de 1939. Pero posteriormente se logró ubicar a su viuda, que les contó a los investigadores que el padre de su marido había desaparecido en la primavera de 1876. Según sabía, había salido de su casa para dar un paseo, pero nunca más volvió y nunca más nadie lo volvió a ver. La policía logró consultar la lista de desaparecidos de ese año y todos se llevaron una gran sorpresa. En el registro figuraba el nombre de Rudolph Fenz, de 29 años, quien vestía levita negra, zapatos con hebilla y sombrero en el momento de su desaparición. Los aparecidos todavía desatan muchas conjeturas y desafían cualquier explicación racional. Catalogados de figuras angélicas, peregrinos del tiempo, casos psiquiátricos o fraudes flagrantes, han añadido una cuota más de misterio a los fenómenos inexplicables. Un ciudadano de Brighton afirma haber descubierto un portal dimensional. Los concejales de la ciudad de Brighton, Inglaterra, se quedaron sorprendidos después de recibir un informe afirmando que un portal dimensional se ha abierto en una calle residencial de la misma ciudad. El informe dice que un residente de Brighton ha informado sobre un avistamiento de un vórtice dimensional. El ciudadano en cuestión, que permaneció en el anonimato, explicó que había visto el vórtice en Montreal Road, de donde salió una gran serpiente, según informaron los medios de comunicación locales.
El testigo reportó el portal dimensional el 2 de mayo en la página web fixmysteryed.com, portal dedicado a ayudar a la gente informando sobre los problemas locales, el cual escribió: hace poco estuve paseando a mi Affenpinscher, un perro de raza, en la zona de Hanover en Brighton, cuando me di cuenta de que un agujero de gusano o vórtice se había abierto camino a Montreal, según detalló el usuario. Pero lo más sorprendente fueron sus siguientes comentarios. En una inspección más cercana, creo que parece ser una especie de portal a otros tiempos, lugares o dimensiones. Hubiera investigado más a fondo, pero me preocupaba que mi perro pudiese desaparecer en el vórtice. ¿Esto significaba que estaba allí? Al principio creí que podría ser parte del Festival de Brighton, pero creo que podría ser un peligro para el público en general. Espero su respuesta, pero el ciudadano anónimo, muy preocupado por la situación, realizó un seguimiento a la evolución del vórtice dimensional, registrando en una fecha posterior otro comentario, diciendo que la situación había empeorado. El otro día pasé por delante del vórtice y parece haber empeorado, ahora está emitiendo una luz amarilla inquietante y una gran serpiente parece estar emergiendo de la pared, según un extracto del segundo informe. El ciudadano concluyó sus comentarios alertando a las personas: estoy muy preocupado. Este es un pasaje a otro tiempo o dimensión, y si ha salido esta serpiente, me preocupa qué más puede salir del agujero de gusano. ¿Puede alguien sugerir una investigación sobre esto? El ayuntamiento de Brighton dijo a los medios de comunicación que no investigarán la denuncia del ciudadano anónimo sobre el supuesto portal dimensional. La NASA confirma la existencia de los portales dimensionales, aunque el fenómeno descrito por el ciudadano anónimo parece ser un relato de ficción. La realidad es que los portales dimensionales o agujeros de gusano han sido objeto de teorías de la conspiración de investigaciones por parte de reconocidos físicos a lo largo de los años, en un claro paso en la continua expansión de nuestro conocimiento de la verdadera naturaleza de nuestra realidad. Según los físicos, un agujero de gusano fue una característica hipotética del espacio-tiempo que sería utilizado para viajar a través del espacio-tiempo. Recientemente, la NASA anunció el descubrimiento de portales ocultos en el campo magnético de la Tierra, llamándolos puntos X. Al parecer son lugares donde el campo magnético de la Tierra se conecta con el campo magnético del Sol, que a su vez crea una trayectoria ininterrumpida que va desde nuestro propio planeta con la atmósfera del Sol, que es de 93 millones de kilómetros. La NASA, en una investigación sobre este misterioso fenómeno, encontró que estos portales se abren y se cierran docenas de veces cada día. Los expertos afirman que hay claras evidencias de que el Sol pueda ser una gigantesca puerta dimensional, conocida como la Puerta de los Dioses, con acceso directo a otras dimensiones y universos. Los portales que la NASA ha descubierto están generalmente ubicados a miles de kilómetros de la Tierra y la mayoría de ellos son de corta duración, mientras que otros son gigantescos, amplios y sostenidos. En 2014, la Agencia Espacial de Estados Unidos lanzará una nueva misión llamada Misión Multiescala Magnetosférica, MMS, que incluirá 4 naves espaciales que darán vuelta a la Tierra para localizar y estudiar estos portales ubicados en la Tierra y en el campo magnético del Sol conectados entre sí, donde se forman los portales inexplicables. Inglaterra. El extraño caso de Piano Man. Año 2005. Hace algo más de un mes, el 8 de abril, la policía inglesa encontró en la orilla de la isla Sheppey, al sureste de Inglaterra, a un joven de entre 20 y 30 años bien vestido, que caminaba con las ropas empapadas siguiendo la linde del mar. El hombre parecía tremendamente asustado y confuso. Dado que no tenía ningún tipo de documentación, fue llevado a un hospital para ser sometido a un reconocimiento mientras se investigaba si podía responder al caso de un hombre caído al agua o si coincidía con alguna descripción de una denuncia de desaparición o similar. Los médicos confirmaron que se encontraba en buen estado físico pero no mental. El caso es que no parecía haber modo alguno de sacarle una sola palabra. Desde hace más de un mes un hombre de unos 30 años de edad se encuentra en un hospital inglés y parece haber perdido la memoria. No habla y no se sabe quién es, solo se sabe que toca muy bien el piano y que probablemente es músico. El personal de la clínica lo llama Piano Man. El joven fue encontrado por la policía en estado de confusión y con la ropa totalmente mojada en la isla Sheppey el pasado mes de abril. El periódico inglés The Guardian ha decidido publicar su historia y su foto esperando que alguien le reconozca. Cuando fue hallado caminaba por la orilla del mar y llevaba una chaqueta negra, un pantalón elegante y una corbata.
Los policías intentaron averiguar su identidad y si era alguien caído en el mar y llegado allí nadando, pero el hombre no llevaba documentación y no contestaba a las preguntas de los agentes. Asustado y confuso, fue llevado al Medway Maritime Hospital, donde los médicos lo encontraron en buen estado físico, pero no mental. Cuando ha llegado al hospital de la ciudad, no reaccionaba a ningún estímulo. Después de unos días desde su rescate, un médico decidió darle un papel y un lápiz para analizar su reacción y el joven ha dibujado un piano de cola. El doctor lo ha acompañado al piano de la capilla y él ha empezado a tocar el instrumento. Al cabo de unos días fue trasladado al hospital de Dartford, donde tiene la posibilidad de tocar cuando quiere. Toca divinamente y todo el mundo disfruta de su música. Pero no sabemos nada sobre él, dado que continúa sin hablar, ha declarado el director del departamento psiquiátrico del hospital. Los médicos han reconocido que cuando Piano Man empieza a tocar parece que los síntomas de su enfermedad desaparezcan. Los empleados del centro sanitario cuentan que se sienta delante del piano y toca durante horas sin descanso. A menudo interpreta el Lago de los Cines de Tchaikovsky u otras melodías desconocidas que probablemente ha compuesto él, que recuerdan la obra del compositor italiano Ludovico Einaudi. Los médicos destacan que la música puede jugar un papel muy importante en la recuperación del joven. De hecho, muchos terapeutas la utilizan para ayudar a los pacientes que sufren de amnesia a afrontar el acontecimiento traumático que les condujo a la pérdida de memoria. Muestra signos de estrés y es probable que haya sufrido un fuerte trauma. Está muy asustado, solo delante del piano vuelve a vivir, ha explicado el asistente social que sigue al joven. Los servicios sanitarios y sociales ingleses esperan que la publicación de su historia pueda servir para que alguien le reconozca y se resuelva el misterio del hombre piano. Era Piano Man un viajero del tiempo. Ya conté en muchos vídeos que en Noruega hay un portal fijo de viajes de tiempo. La historia de Piano Man fue en Inglaterra, pero esta que cuento ahora es en Noruega del año 2014. Y parece una repetición de la otra historia. Hasta hay un cierto parecido entre los dos. Noruega. La Interpol investiga la identidad de un hombre con amnesia encontrado en Oslo, se le conoce como John Smith y fue encontrado en diciembre en Oslo. No recuerda su nombre, origen o cualquier otro detalles de su vida. La policía ha distribuido fotografías para intentar identificarle. Se le conoce como John Smith, tiene unos 20 años, comprende 5 idiomas y habla con acento de Europa Central o del Este. Estos son todos los datos que la Interpol tiene de un hombre que fue encontrado el pasado mes de diciembre en Oslo, sufre amnesia y no llevaba ninguna documentación encima. Según informa The Mirror, la Interpol ha difundido las fotos de este joven para tratar de identificarlo tras ser encontrado en Oslo, sin documentación y sin memoria. El hombre, de unos 20 años, padece amnesia y no sabe quién es ni de dónde procede. La policía tiene muy pocos datos sobre John Smith, como conocen al hombre misterioso, solo que entiende ruso, checo, eslovaco, polaco y que habla inglés con acento de Europa del Este. El hombre no posee ningún tipo de identificación, no recuerda su nombre, origen, cómo acabó en Noruega o cualquier otro detalle de su vida, explica un portavoz de la policía noruega al citado diario. Mide 1,87, tiene ojos azules y el pelo rubio oscuro. Además, la policía explica que, a pesar de su amnesia, piensa con claridad. Las dos historias finalmente parece que fueron resueltas, y se dijo la identidad de estas dos personas, pero solo lo parece porque el testimonio de estas dos personas nunca aparece por ninguna parte. Solo lo que dice la prensa. Son la misma persona Piano Man y este hombre de Noruega. Repitiendo saltos de viajes en el tiempo. Pero esto es solo una teoría, no afirmo nada. Un astrónomo japonés llamado Koichiro Morita, de 57 años, es asesinado misteriosamente, según mencionan los medios oficiales en Chile y en el mundo. La versión no oficial, que circula por la web profunda, es que fue asesinado luego de compartir una imagen donde al parecer confirma el primer viaje en el tiempo realizado por el CERN. Morita trabajaba hace 2 años en la sede de Santiago del Observatorio ALMA, ubicado en San Pedro de Atacama, y uno de los más grandes del mundo. El viajero sería un joven científico alemán, quien en 2012 logró desplazarse hacia el pasado, hacia el año 2005, apareciendo desorientado en una playa sin que nadie comprendiera qué hacía ahí. El Ministerio de Defensa británico ha desclasificado miles de documentos sobre avistamientos de ovnis en el Reino Unido.
Se trata de más de 8.500 páginas que ha hecho público los archivos nacionales, la mayor entrega de expedientes secretos dados a conocer hasta ahora. Los documentos revelan pormenores de avistamientos de objetos voladores no identificados, informes, fotografías y dibujos, como también investigaciones, detecciones de radar inusuales, reuniones parlamentarias y, por primera vez, informes elaborados de la política del gobierno sobre estos temas. Los originales demuestran que en la década de 1970 el fenómeno se debatió en la ONU y también en la Cámara de los Lores británica. Los registros revelan cuentos de personas que habrían sido secuestradas por extraterrestres, un supuesto bombardero en Lancaster, Inglaterra, ensombrecido por una extraña nave y un oficial de la Fuerza Aérea Británica que dijo haber tenido un encuentro cercano durante sus vacaciones en Sri Lanka. El tema de los ovnis ha capturado durante mucho tiempo la imaginación popular, pero también la atención de gobiernos de todo el mundo, según demuestran los documentos secretos hechos públicos este jueves por los archivos nacionales del Reino Unido. Dibujos, alienígenas, extraterrestres. Los archivos desclasificados también incluyen dibujos y bocetos realizados por los ciudadanos ingleses, así como información de testigos presenciales que afirmaron ver objetos extraterrestres. También hay testimonios sobre una supuesta abducción alienígena en Londres y de una invasión extraterrestre del Reino Unido, en 1967. Los documentos muestran cómo, ese año, la Fuerza Aérea Británica, RAF, fue inundada con llamadas de gente informando de que habían visto al menos 6 pequeñas platillos voladores que habrían sido descubiertas en lugares que trazaban una línea perfecta en el sur de Inglaterra entre la isla de Sheppey y el canal de Bristol. Curiosamente el mismo lugar donde apareció Piano Man. Estas naves serían cápsulas lanzadas desde algún lugar y caídas al mar de forma que estas cápsulas protegen a los viajeros del tiempo. Supercrack Estrella presenta. Cada día es más evidente que lo que llamamos extraterrestres son los demonios de toda la vida. Hace unos meses se hizo un video viral que mostraba un demonio. Intriga por aparición de Ángel de la Muerte en plena calle de Phoenix, Arizona. Curiosamente en este lugar están habiendo los avistamientos ovnis más asombrosos, y no lo digo yo, así viene recogido en las noticias. Así que tenemos en el mismo lugar avistamiento de demonios y ovnis, aunque las noticias se dan por separado. Richard Christianson publicó la imagen de una extraña silueta que parece ser un demonio alado. Unas perturbadoras imágenes que muestran lo que parece ser un soldado de Satanás han causado conmoción en las redes sociales. Y es que aunque la imagen es bastante borrosa, la silueta es similar a la de un demonio alado. Un residente de Arizona, Estados Unidos, sorprendió a centenares de internautas tras difundir unas fotografías donde aparece la figura de un ente sobrenatural. Algunos afirman que se trata del mismo diablo, mientras que otros dicen que es el Ángel de la Muerte. Las fotos compartidas por Richard Christianson el pasado lunes 2 de enero se viralizaron rápidamente. En Facebook, la publicación llegó a las 81.000 likes en tan solo un par de días. Según el sitio web New York Daily News, Richard se encontraba paseando por las calles de la ciudad de Phoenix cuando vio la espeluznante silueta. Junto con la imagen, escribió la pregunta: ¿qué demonios ves en esta imagen? Frente a la interrogante, varios usuarios de internet respondieron ofreciendo distintas teorías. Algunos afirmaron que se trataba del demonio, mientras que otros creían que era un ángel y los más escépticos, una palmera. ¿Será una aparición sobrenatural o una ilusión óptica que juega con nuestra mente? Sea como fuere, la fotografía ha logrado aterrarnos hasta los huesos. El caso Phoenix, las luces más famosas de los 90. El caso Phoenix está registrado y documentado como uno de los casos ovni más sorprendentes e increíbles de la historia, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Este fenómeno visto por una ciudad entera a tempranas horas de la noche, fue reportado a las autoridades y a la prensa, alegando que este parecía ser un gran objeto situado en el cielo y que contaba con unas 5 luces, y además era más grande que una cancha de fútbol. El término extraterrestres entiendo que está mal aplicado. Sería más propio llamarlos extrahumanos, ya sean estos intra o extraterrenos, extratemporales, etc. Es este un tema apasionado y difícil. Complejo más que por su epistemología, lo es por su psicología aplicada. Esto es, por los prejuicios, condicionamientos, temperamentos, etc.
Que exista multitud de razas de seres extraterrestres no indica necesariamente que haya iguales cantidades de tecnologías también diferentes, sino que dicha tecnología podría pensarse mejor que debe ser mínima y por qué no una sola. A saber, el hecho de aprovechar posibles canales, comúnmente identificados como portales, para realizar viajes interestelares. Si no fuera así, estos extrahumanos no se aparecerían por todos lados y tiempos como lo frecuentan hacer. Y esto a su vez justificaría también el porqué de la diversidad de las razas humanas, de nuestras civilizaciones similares y diferentes por todo el planeta. De esta manera y suponiendo que somos el resultado de una civilización que vino de las estrellas, como dicen, entonces los extraterrestres seríamos nosotros mismos. No creo que la tecnología de estas otras humanidades pase por la electrónica tal cual nosotros la hemos concebido y realizado. Me inclino a conjeturar que el efecto debe pasar más por la sabiduría del aprovechamiento de las cualidades y propiedades de la naturaleza. Bien, dicho de otra manera, por ejemplo, que los viajes interestelares que aparentemente realizan no pasa su posibilidad fáctica por una compleja estructura mecanicista cuántica o relativista, sino por la aplicabilidad de poder y condiciones, tal vez psíquicas, a canales permisibles en el espacio que con facilidad permiten realizar semejantes proezas. Así, tal vez, con sencillez, logran manipular una física del universo que nosotros desconocemos. Me cuesta pensar en la posibilidad de la existencia de multitud de razas extrahumanas que disponen de otra mayor todavía multitud de tipos y formas de naves que implementarían estrategias funcionales diferentes. Soy más resuelto a pensar que la posibilidad funcional pasa por un solo lado. Por el aprovechamiento natural de algo que desconocemos y, entonces, la diversidad de naves simplemente es la que ellos aprovecharían por sus diferentes superficialidades fenotípicas. El infrarrojo alienígena. Este es un tema amplio, vasto y enriquecido de temáticas. Apunta al hecho que esta mística de los extraterrestres, ovnis, oanis, fantasmagorías, etc. pareciera que muchas veces no son detectables, sino a través de un filtro infrarrojo. Esto significa que, en la oscuridad, serían invisibles puesto que serían negros ya que absorben todo espectro luminoso, excepto cuando reflejan el infrarrojo si se les provee con una fuente o bien lo emanan por el propio calor de sus cuerpos. Si esto es cierto, es sencillo encontrar muchas respuestas hasta ahora vedadas. Se debe tener en cuenta que con cualquier óptica o transductor infrarrojo nosotros, para poder diferenciarlo, el instrumento o objeto destinado al efecto deberá proveernos de lo que se llama un falso color. Por ejemplo, las cámaras fotográficas o filmadoras de los celulares actuales muestran el efecto en un color celeste. Lo que se hace es transportar la porción del espectro no visible que capta el sensor, infrarrojos, a la parte proporcional del espectro visible. Pruebe mirando con el mismo el diodo emisor del control remoto de su televisor al pulsarlo y comprenderá la situación. Supercrack Estrella presenta. Algo está ocurriendo en Arizona. Desde mi último video son muchas las cosas sorprendentes que encuentro en este lugar, de los Estados Unidos. La idea de crear un muro en esta zona para, según el presidente de los Estados Unidos, América sea más segura, parece un poco extraña. No hay más que mirar las estadísticas para saber que las personas que cruzan la frontera solo buscan trabajo, y de ello saca muy buen partido América. No amigos, para mí este muro esconde algo muy sospechoso que no tiene nada que ver con la seguridad, es algo que tiene un trasfondo muy misterioso. Pues en toda esta zona hay algo que tiene que ver con el fenómeno ovni y con desapariciones que se está saliendo de control. Ya expliqué en un video como por ejemplo en Chile se creó un mirador que mira hacia la Antártida, porque allí también algo se está saliendo de control. Las historias de Arizona son viejas, aquí desde hace mucho tiempo ocurren cosas. Cosas como esta. Dunston, Arizona. En 1881 esta próspera ciudad minera fue el lugar del tiroteo en el Oak Corral. Menos de 10 años después se convertiría en el lugar de uno de los avistamientos de ovni más extraños de la historia según The Publico en el periódico de 1890. Dos rancheros estaban en el desierto de Arizona cuando vieron volar a una especie de pájaro gigantesco con una envergadura enorme. El cuerpo parecía el de un caimán y tenía unas alas membranosas. En 1963 surgió una extraña nube. Algunos creen que esto pudo ser una especie de aviso. Quizás un aviso de algo que está ocurriendo en esta parte de Arizona. Dejo la noticia aquí de lo que ocurrió en ese año 1963. Nube sobrenatural sobre Arizona. Y ahora yo no sabía en ese tiempo que los científicos estaban tomando fotografías de eso, mientras los ángeles bajaron del cielo para traer el mensaje.
Y se acuerdan, yo dije que el del lado derecho de la constelación tenía, como, su pecho erguido, y sus alas. ¿Se acuerdan todos ustedes cuando les dije eso? La congregación dice, amén. Editor, ¿y cómo era que yo me le quedé viendo? Él era más sobresaliente que los demás. Y yo no sabía que estaban tomando fotografías de esto, porque inmediatamente me vine para el este. Pero al regresar a Tucson, ahí estaba en los periódicos que había sido vista por casi toda la nación, o hasta en México y todos los estados del oeste, y pienso que el courier de aquí estaba en la prensa asociada. ¿Cuántos vieron una nube misteriosa en el cielo? Pueden ver las manos, y ahora la revista Life lo ha captado. Y tengo el artículo aquí en esta mañana, en la revista Life, para mostrarlo. Ahora aquí está, al mismo tiempo cuando yo estaba allá. ¿Pueden ver la pirámide de la nube? Yo estaba parado aquí abajo de esto. Y ahí, ¿pueden ver el ángel sobresaliente del lado derecho? ¿Ven la punta de su ala? Exactamente lo que fue dicho. Y aquí está a la vista de México y diferentes lugares de donde tomaron la fotografía. Ahora, este científico está tratando de obtener toda la información que puede concerniente a la fotografía, de la gente que tiene la fotografía. Él la está estudiando. Portada de la revista Science de fecha 19 de abril de 1963 con la fotografía de la nube en su portada. Ahí está. Ellos no saben de lo que se trata. Los científicos están procurando, si alguien tiene una fotografía de ella, llámenos, una nube de 26 millas de alto 86 kilómetros trap. En la forma de una pirámide. Los 7 ángeles representados allí, regresaron y les trajeron a ustedes la palabra de Dios, bajo inspiración. Eso les habla a ustedes de estas horas a las que están llegando y viviendo. La mente espiritual captará eso de inmediato, ven, y lo entenderá. Página 11 de la revista Life que contiene el artículo y un aro de nube alta de misterio y un alto anillo de nube de misterio revoloteando como un anillo de humo de un gigante, apareció una gran nube a la hora del atardecer sobre Flagstaff, Arizona, el 28 de febrero, haciendo resaltar un misterio científico. Los observadores, asombrados por la forma particular y gran tamaño de la nube, tomaron fotografías, parecidas a las 4 que aquí mostramos, a diferentes horas y de distintos lugares en el estado. El Dr. James McDonald, un meteorólogo del Institute of Atmospheric Physics en Tucson, ha estado reuniendo las fotos. Usándolas como la base para cálculo trigonométrico, él hizo un alarmante descubrimiento, que la nube estaba al menos a unas 26 millas de altura y abarcaba unas 30 millas, algo más grande y alto de lo que sería una nube, dice el doctor. El círculo estaba demasiado alto para ser hecho por un avión, y hasta aquí, el Dr. McDonald puede determinar, que no habían cohetes, bombarderos o bombas que se estuvieran ensayando por los alrededores ese día. Él espera que alguien más que tenga fotografías se las envíe, porque le gustarían más vistas sobre la nube, que estaba a unas 26 millas de alto. No existen gotas de agua a esa altura para formar una nube. Life 17 de mayo de 1963. Reproducción de la revista Weathervisable 16, número 3, junio 1963. El atardecer del 28 de febrero de 1963, sobre una región de más de 200 millas al sudoeste de los Estados Unidos, observadores fueron testigos de un espectáculo de nube impresionante. Después de 3 meses de esfuerzo para determinar lo que en verdad había llamado la atención, todavía no estoy seguro yo mismo, y eso a pesar de la cantidad siempre creciente de indicios pertinentes. Muchos presumen que se trataba solamente de una larga cola de aviones, y es lo que creí también cuando lo vi primero en Tucson. Pero la respuesta en cuanto a su prodigiosa altura vino rápidamente, mientras los rayos solares del atardecer dejaban en la oscuridad los altos cirrus, mientras el anillo brillaba todavía con una magnífica luminiscencia plateada. Después de cálculos rápidos basados sobre la geometría del sol atardeciendo, pude estimar su altitud a más de 30 kilómetros, hice inmediatamente un llamado en la prensa y a la radio con el fin de recibir los diferentes testimonios de observadores. Cerca de 200 reportajes se recibieron. Llamadas subsecuentes para las fotografías reportaron un total de 85 fotos provenientes de 35 localidades diferentes. Ahora sabemos que el anillo reposaba a una altitud de 43 kilómetros sobre el nivel del mar, con una incertidumbre de más o menos 1 kilómetro, lo que sobrepasa en mucho al campo de 20 a 30 kilómetros de las nubes del Ártico.
La nube se ubicaba directamente arriba de Flagstaff, Arizona, alrededor de 18h40, y muchas excelentes fotos mostrando la variedad sin precedentes de la estructura de las olas interiores, fueron recibidas de gente que habita esta región. Su extensión norte-sur era más de 80 kilómetros, y su anchura este-oeste era de alrededor de 50 kilómetros. Como una gigantesca pileta, su centro estaba abierto. A pesar de que para la mayoría de los observadores de Arizona, la nube parecía de un blanco plateado, la mayoría de los reportes de Nuevo México hablaba de una brillantez. Fue vista en Arizona, en Colorado, Nuevo México, Juárez, cerca de 300 millas desde la extremidad sur de la nube. Informes sobre informes, pude leer las llamadas de atención llenas de énfasis sobre el hecho que después de una vida de estudios sobre nubes, jamás antes hubo una tan magnífica como esta. ¿Qué era esto? Estoy buscando la respuesta a esa pregunta. Ningún vuelo de X-15 se hizo ese día y hubiese sido lo contrario, la nube formada por el lanzamiento de un X-15 nunca sobrepasa los 27 kilómetros. Las distintas bases de ensayos y de defensa estuvieron inactivas ese día. Sin embargo, hemos informado de la destrucción intencional de un cohete sobre Vandenberg en California, y las investigaciones al respecto se siguen todavía hasta el momento que estoy escribiendo estas líneas, 4 de junio de 1963. Un cohete portador de satélite militar ha explotado a la altura de 44 kilómetros a las 13h52, hora del Pacífico, casi sobre Vandenberg, base de la Fuerza Aérea. Se debería tener una brisa mediana para empujar la nube causada por esta explosión hasta Flagstaff, 510 millas más lejos. Esa nube tendría que haber viajado a más de 135 millas por hora. Investigaciones en las bases de White Sands y de Pt.mu sobre vientos muy violentos 12 horas antes y después de la detonación mencionada más arriba. Sin embargo, esos vientos son a menudo muy bajos para ser una buena explicación a este enigma. Espero que las películas fototeodolitos de la base del Pacífico sabrán abastecer los detalles faltantes, en cuanto a la velocidad de los vientos y a la dirección de los escombros. Algunas otras preguntas pertinentes están siempre en estudio. Esa nube descansaba en plena zona de exclusión de toda partícula de agua y de hielos, alrededor de 42 a 65 kilómetros en promedio, lugar donde las temperaturas son tan calientes que las presiones de vapor sobrepasan las presiones ambientales. Si esta nube era el resultado de la explosión de Vandenberg, la persistente circulación y condensación, después de 4 horas de viento continuo, sería de un interés meteorológico considerable. Si esa nube no era producto de la explosión, el misterio estaría en el mismo punto que estaba en el atardecer del sol el 28 de febrero. Este es el testimonio del pastor Pearry Green, de Tucson, Arizona, sobre esta misteriosa nube. En el estado de Arizona, en el 85% del tiempo, las cámaras de comercio anuncian que no hay más nubes en el cielo. Pero en febrero de 1963 apareció una nube en el cielo. Y un artículo fue escrito en Science Magazine del 19 de abril de 1963 por el Dr. James McDonald, profesor de física meteorológica en la Universidad de Arizona. Y cuando la nube fue ubicada por el Dr. McDonald y otros en Arizona, un llamado público pidió a la gente que tomara fotografías de esa nube y enviara toda información que podría ser recibida sobre esa nube. El hecho que hacía de esa nube un fenómeno, era que ésta tenía 40 kilómetros, 26 millas, de alto, cifra obtenida por trigonometría y estudiando algunas de las 80 fotografías recibidas por este profesor de la Universidad de Arizona. De los informes recibidos, él dedujo que esta nube se veía hasta 450 kilómetros, 280 millas, en una dirección y a más de 160 kilómetros, 100 millas, en muchas otras direcciones. Tenía 80 kilómetros, 50 millas, de largo y 50 kilómetros, 30 millas, de ancho, y estuvo iluminada por el sol 28 minutos después del atardecer. Sabiendo que no hay aviones que puedan volar a semejante altitud, no hay cohetes que puedan transportar semejante humedad, y que ésta se encontraba completamente fuera de la atmósfera terrestre y que no había humedad, ni gotas de agua de donde podría formarse, condensándose en nube, tenía que tratarse de algo fuera de lo común. La revista Life intervino también y el 17 de mayo, es interesante notar que, según las escrituras, es el mismo día que Noé entró en el arca, el 17 de mayo de 1963 la revista Life publicó una foto de esa nube, con las siguientes palabras: una nube demasiado grande y demasiado alta para ser verdad, pero sin embargo aquí está una fotografía de ella. Nunca había escuchado hablar de esa nube antes de leer ese artículo en la revista Life.
Mirando atrás considero que ese artículo era interesante, pero no había puesto gran importancia en eso. Siendo ministro del Evangelio completo, lleno del Espíritu Santo, creía ser miembro de la esposa de Cristo, pero no era lo suficiente espiritual para reconocer que Jesucristo había dicho que su regreso sería acompañado por nubes. Y tenía frente a mis ojos una nube que un científico declaraba demasiado alta, demasiado grande para ser verdad. Era imposible que esa cosa fuera una nube y sin embargo ahí estaba. Yo no era lo suficiente espiritual para reconocer el hecho que si no había una causa científica, tenía que ser provocada por una causa sobrenatural, por Dios. Es en el año 1964 que escuché la verdad sobre lo ocurrido cuando esa nube apareció arriba del estado de Arizona. Para algunos, esto puede ser difícil de aceptar, pero ¿no dicen las escrituras, en muchos lugares, que cuando el Hijo del Hombre es revelado, cuando aparecerá, habrá nubes? Si usted mira una fotografía de esa nube, podrá ver la cara de nuestro Señor Jesucristo, mirando fijamente hacia el este, como Juan el Revelador lo vio con sus cabellos como lana. Él no está representado como un hombre joven como nosotros lo conocemos, clavado en la cruz a la edad de 33 años más como un juez. Y el mundo será juzgado por la palabra que ha sido manifestada hasta ese día por la revelación del Espíritu de Dios, que fue una aparición de Jesucristo mismo. Desde que hubo fotografías de esa nube, mucha gente ha escrito artículos referentes a ella. Este profesor McDonald, de la Universidad de Arizona, ha escrito otro artículo en la revista Weatheruse donde presenta una teoría de que esa nube podía haber sido causada por una explosión ese día de un cohete del ejército americano sobre el Pacífico. Pero se da el hecho que ellos poseían controladores de viento perfectamente establecidos en lugares necesarios y que no había viento con suficiente velocidad para transportar pedazos y la humedad del lugar donde estaba el cohete, casi 800 kilómetros, 500 millas, de la costa del Pacífico, hasta la ciudad de Flagstaff, en Arizona, donde la gente pudo ver directamente la nube. Fueron incapaces de encontrar una explicación científica a esa nube, pero como hay gente que el hermano Branham era el profeta de Dios y la voz de Dios para nuestra generación, deseando recibir el máximo de información y de fotografías, empezaron a escribir a ese profesor. Finalmente se vio cuestionado y preguntó a un creyente que fue a verlo a su oficina cuál fue la significación espiritual dada a esa nube. El creyente le respondió: yo no puedo explicarle todo, pero usted podría llamar al pastor del tabernáculo de Tucson, Pearry Green. Me llamó por teléfono y empezamos a discutir. Me preguntó qué interés tenía en esa nube. Le cité algunos versículos de las escrituras que yo creo simplemente y le dije que siendo pastor y esperando la venida del Señor, creía que si no había una explicación científica, lo que era el caso, tendría que haber una explicación sobrenatural. Hubiese sido necesario toneladas de agua llevadas en el aire y dispersadas en la atmósfera para formar una nube tan grande. No es extraño que en el tiempo de Noé, los científicos trataron de probar que no había agua en el cielo, y hoy tratan de probar que sí había agua. Como empezaba a explicarle estas cosas, referente solamente a las escrituras, él mismo preguntó: ¿quién es ese hombre William Branham? Alguien en una carta o de alguna forma había mencionado el nombre del hermano Branham. Tuve cuidado en no decirle todo lo que sabía, porque el hermano Branham había dicho a los hermanos que no iba a ser aceptado, pero me presionó de preguntas. Entonces le dije: es simplemente un hombre de Dios que creemos ser profeta, que mencionó esto. Preguntó: ¿qué pasa con la visión que tuvo? Le conté sobre la visión y le di la explicación de la nube. Me dijo: ¿sabe? No puedo aceptar esta explicación. Le contesté: no señor, yo no me lo esperaba tampoco. Pero usted dice que no hay explicación sobre la nube. Contestó: no hay absolutamente ninguna explicación sobre esa nube. Respondí: señor, puede ser que usted no tenga ninguna explicación, pero yo tengo una y creo en la mía. Un periodista escuchó hablar de todo esto y vino a hacer un reportaje al Dr. McDonald. Luego me vino a hacer también a mí una entrevista. Luego habló con el hermano Norman y el hermano Sotman y escribió un artículo. Cuando hablaba con él, obtuve del reportero que me enseñara el artículo antes de ser publicado, porque deseaba que los hechos fueran relatados espiritualmente por lo menos una vez a favor del hermano Branham. Por ejemplo, en el artículo original había escrito: Branham sanó a miles de personas y se lo cambié por: el hermano Branham ha orado por miles de personas y Dios las ha sanado. Ese periodista es hoy un creyente del mensaje. Él mismo cree que fue una visitación de Dios. Que fue en nuestros días, el cumplimiento de las escrituras.
Esto prueba el poder de la palabra. El profesor siguió diciéndome que el periodista había escrito su artículo, pero que el editor había hecho recortes. Resultado: había en ese artículo cosas que no eran absolutamente correctas, y que fueron leídas por 250.000 lectores. Y el profesor se embaló en ese asunto y mandó al periódico otro artículo, diciendo que había sido incorrectamente citado, etc. Dijo: el pastor Green debería dejar la superstición en el siglo XIV donde pertenece. Me sentí obligado de llamarlo una vez más por teléfono. Y le dije que si él fue mal citado, no fue obra del periodista más del editor del periódico que había mal citado a ambos. Y me recordó que era una locura creer semejantes cosas. Y Dios me dio un versículo de las Escrituras. Jesús hablaba un día con los sabios de su tiempo, en Mateo capítulo 16, y les dijo: hipócritas, saben discernir el cielo, pueden mirar y decir: el cielo está cargado, mañana lloverá, pero no pueden discernir los signos de los tiempos. Digo a la gente del mundo: las Escrituras dicen que la aparición del Hijo del Hombre está ligada con la nube. Les digo que hubo una nube que no pudo ser explicada por la ciencia. Si fuera explicada por la ciencia, no creería en lo que creo al respecto. Pero para esta nube no hay una explicación. Y el hombre que creo ser el profeta de esta edad, nuestro hermano William Branham, me dijo que 7 ángeles vinieron a él, le revelaron los 7 sellos, le tomaron en medio de ellos, y cuando le dejaron, formaron esa nube. Yo lo vi de mis ojos. Es demasiado grande y demasiado alta para ser verdad, pero es real. Es sobrenatural, Dios la envió como una señal a la esposa. Bueno, todo esto, si eres ateo, será una tontería, un fenómeno natural, o una caprichosa figura de la nube, pero si eres creyente bien podría ser un mensaje de algo que está ocurriendo en ese lugar desde hace muchos años, algo que ahora en 2017 está tomando mucha fuerza para bien o para mal. Un ovni fue captado durante una tormenta eléctrica en Arizona. ¿Se aprovechan los ovnis de las tormentas eléctricas? Una misteriosa esfera de luz fue captada por un testigo en Bukeye, Arizona. No es la primera vez que estas extrañas luces son vistas cerca de una tormenta eléctrica, como si de alguna manera se vieran beneficiadas en algún modo. El hecho de que el cielo estuviera totalmente nublado, descarta cualquier posibilidad de una confusión con las estrellas o la luna, etc. Se trata de un auténtico objeto volador no identificado muy próximo a las células de tormenta. El testigo del vídeo explicó que tal vez podía tratarse de un ovni o un avión no tripulado, aunque él no tenía idea de lo que había presenciado y jamás había visto algo igual por la zona. Dijo textualmente: por favor, entienda, no estoy diciendo que esto se trate de una nave extraterrestre, solo estoy diciendo que no tengo idea de lo que es este objeto y la forma en la que volaba hace de este un objeto volador no identificado. ¿Qué piensas? ¿Los ovnis aprovechan las tormentas eléctricas? ¿Se benefician de ellas? Hay quizás algún tipo de ciudad subterránea en toda esta zona. La misteriosa grieta de 3 kilómetros en el desierto de Arizona que no deja de crecer. A través de un video subido a YouTube y grabado por un dron, los geólogos han podido confirmar que la grieta no ha dejado de crecer desde 2013. Gracias a un video en YouTube, grabado por un dron, se ha podido comprobar la magnitud de una grieta surgida en el desierto de Arizona a partir de marzo de 2013. Ese año se empezó a formar una fisura en medio del desierto americano, la cual ha ido creciendo hasta los 3 kilómetros a lo largo de los años. The Arizona Geological Survey, un centro de estudios geológicos, es el responsable del vídeo de YouTube y de compartirlo en las redes sociales. Si bien hay más grietas en la zona, esta es la que se registra hasta ahora como la más grande. Está ubicada al sur de Arizona City y, según el portal 12 News, podría seguir creciendo. La formación de estos fenómenos se atribuye al cambio climático que afecta al planeta entero o a la extracción de agua para fines agrícolas, aunque los científicos no se ponen de acuerdo sobre su origen. Los expertos sostienen que, en los próximos años, la grieta podría ampliarse y hundirse hasta 9 metros más. Se especula que esta grieta comenzó como un vacío subterráneo en 2013, que puede haber crecido debido a la fuerte lluvia en 2014. Posteriormente reapareció durante un monzón en 2016. El estudio geológico de Arizona ha sugerido que la grieta se está formando porque el suelo se hunde dado que el agua está siendo bombeada por debajo de ella. La resequedad del territorio permite que se generen este tipo fisuras en el suelo, aunque no es habitual esta magnitud. Los más afectados son los animales que viven en este territorio, ya que para ellos es muy complicado el adaptarse a nuevos desafíos que les presenta su hábitat. Además, la grieta se encuentra a solo 20 kilómetros al sur de un núcleo urbano y podría suponer una seria
una amenaza para el tráfico de vehículos en la zona, o incluso para el paso de ganado, puesto que existe miedo a que se abra todavía más. Pero además aquí también ocurre esto. Las misteriosas cruces del desierto de Arizona. Si sobrevoláramos el desierto de Arizona descubriríamos unas enormes cruces de hormigón en medio del desierto. ¿Quién levantó estas cruces? ¿Cuál era su cometido? Situadas a la intemperie a pesar de sus orígenes secretos, estas cruces son unos objetos para la calibración de las potentes cámaras fotográficas que portaban los satélites Corona, y no fue hasta muchos años después de su construcción cuando se reveló cuál era la función de estas señales. En 1992 se desclasificó el proyecto y dejó de ser secreto el cometido de dichas cruces. El sistema de satélites espía Corona se puso en marcha en la década de 1960 como parte de un programa diseñado por los Estados Unidos para observar a la Unión Soviética, China y cualquier otro enemigo o aliado que pudiera estar bajo sospecha. En total, 144 satélites fueron puestos en órbita durante la Guerra Fría de forma secreta. Después de tomar fotografías, los satélites podrían deshacerse de la película, enviarla de vuelta a la Tierra y ser recogida por un avión en el aire, un sistema que dio lugar a una serie de accidentes. Dada la tecnología de la época, la cámara necesitaba un sistema de puntos fijos en los que centrar sus objetivos y tales puntos de calibración de Corona fueron construidos en el desolado desierto de Arizona. Tan solo se levantaron las grandes cruces de hormigón, a ras del suelo, por lo que solo eran visibles si se caminaba muy cerca de ellos o se pasaba por encima desde una gran altura, como desde el espacio. Las cruces se dispusieron a grandes rasgos en una cuadrícula de 16x16, de modo que los satélites pudieran orientarse y enfocar correctamente antes de espiar a los enemigos de Estados Unidos durante la Guerra Fría. El Servicio de Mapas del Ejército de Estados Unidos compró la tierra donde levantó las cruces como terreno para construir oficinas. Cuando el proyecto Corona terminó en 1972, se demolieron varias cruces, pero otras todavía permanecen dispersas por todo el desierto. Ahora los puntos de calibración simplemente actúan como antiguos vestigios de la Guerra Fría, recordando un capítulo especialmente paranoico en la historia estadounidense. Es muy poco probable que viaje al desierto de Arizona, pero si por alguna extraña razón lo hace, recuerde este viejo vestigio de la Guerra Fría. O quizás marcaron otra cosa que no tiene nada que ver con esta historia de la Guerra Fría, sino lugares donde podría encontrarse ciudades bajo tierra. De algo que quizás empieza a salir. Pero si todo esto no fuera poco, aún hay más. Googlear caza un misterioso objeto estrellado en Estados Unidos. Los cazadores de ovnis revelan que el lugar del accidente es una remota y desierta zona montañosa situada cerca de la ciudad norteamericana de Douglas, estado de Arizona. Con la ayuda del programa Googlear, los cazadores de objetos voladores no identificados Security and Finding UFO, nombres de sus canales en YouTube, han descubierto un misterioso objeto estrellado en el estado de Arizona, E.U. que, a su juicio, puede tratarse de una aeronave extraterrestre, informa el periódico alemán Bild. Los buscadores de ovnis afirman haber visto un platillo volante de color negro en una zona restringida situada en una región montañosa cercana de la ciudad norteamericana de Douglas, en el estado de Arizona y no lejos de la frontera con el de Nuevo México. Las coordenadas exactas son 31.2643 norte y 109.430 oeste. El hallazgo ha dado lugar a un intenso debate en Internet. Sin embargo, los más críticos han ridiculizado los debates en la red sobre el supuesto ovni, asegurando que el objeto no es otra cosa que un tanque de agua. Además, en las imágenes se aprecia un todoterreno blanco cerca del objeto. La presencia del vehículo ha pasado desapercibida para los comentaristas. La controversia que generan algunos vídeos de las principales cadenas norteamericanas en lo que se refiere a las catástrofes naturales y a los ovnis generan debates encendidos dentro de la comunidad ufológica internacional. Tal fue el caso del extraordinario avistamiento de 2 ovnis luminosos durante la gigantesca tormenta de arena del 5 de julio de 2011 en la localidad de Mesa, Phoenix, en el estado de Arizona. ¿Recordáis mi teoría de que los chemtrails es algo que usan para ocultar algo que no quieren que podamos ver en los cielos? Pues aquí en Arizona también tenemos esta noticia. Aparecen misteriosas fibras blancas en Arizona tras el paso de 3 aviones militares. De nuevo han hecho aparición misteriosas fibras blancas en la localidad de Prescott, Arizona. Los restos de estas desconocidas fibras aparecieron tras el paso por el lugar de 3 aviones militares sin distintivos. Y esto no para, así que dejo la última noticia sobre Arizona. Cara antigua de Sedona en Arizona es una muestra de una base alien. ¿Cómo se ha ignorado esta cara durante mucho tiempo?
Es sorprendente el hecho de que la cara se encuentre en la cima de una montaña. Estas caras deben haber sido hechas hace miles de años y desde que están en el desierto, han cambiado muy poco con la falta de lluvia y la humedad. Tuve que hacer este video sobre esta cara para ver si tal vez alguien por ahí podría haber visto ovnis yendo y viniendo de la base subterránea de allí o hacer un mejor video de la cara o caras en esa zona. Es obvio que algún tipo de tecnología de camuflaje está en juego aquí, ocultando las caras de la montaña del mapa de Google Earth. Esta tecnología de camuflaje puede incluso manipular los pensamientos de la gente, cuando alrededor de las caras, para forzar inconscientemente a rechazar la idea de que sea un verdadero rostro. No hay que subestimar la tecnología alienígena y sus habilidades. Ellos están por delante de nosotros por millones de años de innovaciones tecnológicas. Además, no permita que otros lo intimiden por decir lo que algo es y no lo es. Si usted sabe lo que es, entonces descubra la verdad detrás de esas caras. El miedo a la vergüenza es una estrategia psicológica fundamental que el gobierno de Estados Unidos utiliza para mantener oculta la existencia extraterrestre. Un saludo amigos. Arizona Baby.